vamos a ir generando ciertos espacios, ¿ya? También tenemos una invitada especial para este caso. Vamos a contar con la presencia, en este caso, de, como les decía, Tamara Rojas, por una parte, en una primera etapa más interactiva de acuerdo a la materialidad, por otra parte, Joeli, que nos va a estar acompañando en el lado ambiental, y Pablo, quien por supuesto nos va a introducir acerca de la temática más de innovación social y derechos humanos. Ya en el caso ahí, como varios pudieron haber visto en la invitación, en esta ocasión no vamos a contar con la presencia de Ángeles de parte de Acción Empresas, pero si bien vamos a poder generar una instancia posterior a esta en unas próximas semanas, para que puedan también estar incluyéndose dentro de este espacio. Vamos a estar ahí de seguro considerándolos para las distintas instancias con la presencia de Ángeles, para que no se pierdan también esa oportunidad en un futuro próximo, ¿ya? Así que vamos a ir pasando también por la agenda. Como les decía, vamos a tener una etapa de materialidad, una etapa en donde vamos a explicar la herramienta más técnica de huella de carbono corporativa, y vamos a pasar por el proceso también explicativo de la debida diligencia en derechos humanos. Ahora, como les decía, les doy el pie y el paso ahí a nuestra primera expositora, Tamara Rojas, quien es nuestra consultora senior del área de sostenibilidad estratégica. Así que ahí la palabra, Tamara, es toda tuya. Muy bienvenida y mucho éxito. Muchas gracias, Ignacio. Y entonces paso a compartirles pantalla para que podamos avanzar con el primer tema de la agenda del día de hoy. Ahí primero que todo poder saludarlos a cada uno de los asistentes. Estamos sin duda súper felices de que puedan participar de estos espacios que estamos generando desde Proyecta Impacto. Con eso entonces vamos a revisar un poco el primer tema del día de hoy, que es la materialidad. En primer lugar, es importante que podamos aclarar algunos conceptos para poder entender qué significa esta palabra que muchas veces nos parece media ajena o media confusa. ¿Qué es la materialidad en sí mismo? El concepto de materialidad, recordad que viene desde el ámbito financiero, ¿ya? Algún tema material se considera un tema que es relevante y que debe ser considerado en la toma de decisiones, puesto que cualquier omisión o no considerarlo en estos procesos podría tener un impacto significativo en el desarrollo del negocio. Desde ahí entonces lo que sucede es que un poco la vereda de la sostenibilidad toma este mismo concepto, pero lo va a abordar desde una perspectiva distinta, ¿ya? Materialidad para el mundo ASG o de la sostenibilidad sigue siendo un tema relevante, pero esta vez un tema relevante porque debería gestionarlo la empresa, puesto que podría tener un impacto significativo, positivo o negativo, en el entorno, entendiendo el entorno como el aspecto social, ambiental y de gobernanza. En el aspecto social, cuando hablamos de entorno, siempre lo vamos a entender como el impacto que estamos generando en trabajadores, comunidad, clientes o incluso también en proveedores. Mientras que cuando hablamos de impacto en el ambiente, en el aspecto ambiental, perdón, hablamos de, por ejemplo, consumos de energía, consumos de agua, cómo estamos gestionando nuestra huella de carbono respecto a lo que es emisiones y también aspectos de biodiversidad. Por último, pero no menos importante, cuando hablamos también de impacto desde el aspecto de la gobernanza, nos vamos a estar refiriendo a cómo las empresas se van a estar haciendo cargo de asegurarse que el negocio se desarrolle de la manera más ética posible, cómo vamos a estar previniendo cualquier tipo de conflicto de interés o incluso también algún tipo de incumplimiento normativo o regulador. Desde ahí entonces, entendiendo que la materialidad para el mundo de la sostenibilidad es este listado de temas relevantes asociado a estas dimensiones, es importante entender para qué nos puede servir, ¿ya? Identificar este listado de temas importantes para cada empresa muchas veces se asocia a la elaboración, por ejemplo, de un reporte de sostenibilidad, o estoy segura que muchos de ustedes también están mucho más familiarizados con la elaboración de lo que es la memoria anual. Sin embargo, esta es como la etapa final, en realidad, en donde se pueden utilizar estos resultados. El objetivo principal es que una vez que se identifican estos temas materiales, este listado de temas relevantes, estos puedan ser considerados en la toma de decisiones de la empresa, al momento, por ejemplo, de establecer o modificar lo que puede ser la estrategia corporativa o incluso la estrategia de sostenibilidad, y en base a eso entender si es necesario, por ejemplo, reasignar la inversión de la empresa de acuerdo a lo que pueden ser las urgencias o necesidades, si es que
hay algo que nos parece mucho más importante de abordar ahora, de cara a lo que puede ser relevante para trabajadores, o si empieza a regir una nueva regulación, por ejemplo. Y solo una vez que esto ya se ha considerado en esta toma de decisiones, en esta reasignación de la inversión y la ejecución de distintas iniciativas asociadas, la idea es que se pueda culminar con la divulgación de estas gestiones, es decir, la elaboración de un reporte de sostenibilidad o el relato dentro de la memoria anual de la empresa, ¿ya? Siempre pensar de que estos procesos de divulgación, en realidad, como les digo, es solo para rendir cuentas y mantener el ámbito de la transparencia respecto a cómo una empresa se está haciendo cargo del impacto positivo y negativo que está teniendo a raíz del desarrollo del negocio, pero siempre lo que es la materialidad no solo está asociado a eso, sino a cómo nos vamos a hacer cargo desde la toma de decisiones y desde la elaboración de la estrategia corporativa en nuestro negocio. Con eso, un poquito más claro entonces ahora, es importante entender precisamente cómo llegamos a construir este listado de temas relevantes. En realidad, para poder construirlo no existe una receta mágica, siempre vamos a hablar de un proceso de análisis de materialidad, pero hay bastantes maneras de poder llegar a este resultado. Ya siempre vamos a encontrar quizás algún marco regulatorio o algún marco referencial normativo, puede ser nacional o internacional, que nos pueda guiar, pero la idea en esencia es que de cualquier manera que se elabore este análisis de materialidad, podamos intentar respetar al menos 3 aspectos fundamentales, ¿ya? El primero de ellos es conocer la industria y el mercado, es decir, entender en qué industria está operando nuestra empresa, a qué mercado estamos abasteciendo, a qué mercado estamos respondiendo. Es importante también con ello entender si existen quizás tendencias de gestión dentro de la misma industria, por ejemplo, con nuestros competidores o incluso también con nuestros clientes. Es importante entender, por ejemplo, también si es que existe una tendencia de algún tema relevante para lo que podrían ser trabajadores. Por dar un ejemplo, quizás para los trabajadores de su empresa puede ser importante entender cómo se están gestionando las brechas salariales o cómo nos estamos asegurando de entregar mayor cantidad de beneficios de acuerdo a las necesidades de trabajadores. Y en base a eso también podríamos tener algún tema que nos sea de relevancia, ¿ya? Lo importante siempre es que en este primer paso, en este primer punto fundamental, ustedes puedan entender la industria, pero también puedan aprovechar de hacer una especie de ejercicio de análisis comparativo, ¿no? No solo analizar a su competencia para entender tendencias, sino también poder analizar alguna empresa que sea referente dentro de la industria desde la mirada de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, cómo se están haciendo cargo de estos temas que son relevantes. En segundo lugar, y con esto ya entendido, pasamos a los cambios regulatorios. Es importante también entender que nos va a afectar si entra en vigencia alguna normativa nueva, alguna ley, o caso contrario, hay alguna modificación respecto a la normativa como tal y cómo esto podría impactar en el desarrollo del negocio. Por lo tanto, esto también siempre es importante tenerlo en este listado completo de temas tentativos por ahora que podrían estar gestionando. Y el último punto fundamental es poder recopilar de alguna manera la opinión de los grupos de interés, ¿ya? En esencia, lo que se suele hacer es, una vez que entendemos cuáles son las tendencias de la industria y cuáles son los cambios regulatorios, se construye una lista de temas tentativos y esa lista se consulta con nuestros distintos grupos de interés o más relevantes, ¿ya? Esta última parte, también como les mencionaba, no hay una receta mágica o una sola vía establecida para poder hacerlo. En esencia, lo que necesitamos entender es cuáles son los que son más importantes para estos grupos. Ya puede ser a través de un proceso de representación para no consultar a cada una de las personas que los conforman, o también puede ser un proceso de evaluación o de priorización interno, es decir, confiar en un poco el criterio que tengan los tomadores de decisiones, pueden ser directorios, accionistas o las gerencias solamente dentro de la empresa, respecto a qué temas de este listado previamente construido podría ser más importante para todos los otros grupos de interés, ¿ya? Pero en particular, siempre desde nuestra experiencia, en verdad, lo que tratamos de impulsar y aconsejar es que se aproveche esta instancia como no solo un proceso para determinar qué temas son relevantes a nivel estratégico, sino también como
una vía para poder caracterizar incluso a cada uno de los grupos de interés y en base a eso poder ir generando iniciativas o cualquier otro tipo de gestión que pueda responder a sus intereses y sus necesidades. Entonces también a través de este análisis de materialidad en verdad se pueden sacar varios resultados que puedan servir como input para otros procesos internos dentro de la empresa, ¿ya? Nuevamente, sacándonos un poco ese mito de que solo sirve para poder crear un reporte de sostenibilidad o una memoria integrada incluso. Con eso entonces, es importante también entender que existen diferentes vías como les mencionaba, ¿ya? Generalmente las más utilizadas son dos. En primer lugar vamos a ver GRI y luego SASB, ¿ya? GRI como tal, en verdad no es solo un estándar que nos establece cómo hacer un análisis de materialidad, sino que en verdad es un estándar de reportabilidad. Es decir, lo han creado desde la mirada de entender cómo las empresas pueden llegar a reconocer estos temas importantes y que estos deberían estar dentro de su reporte de sostenibilidad. Estaba pensado también para promover este enfoque de transparencia y un poco de rendición de cuentas de cara a todos los grupos de interés, nuevamente entendiendo de que cada una de las empresas que existen en el mundo tienen un impacto en lo que es ambiental, social y sobre todo de gobernanza. Este estándar como tal es bastante particular y es bien detallado, ¿ya? Como está pensado para lo que es la reportabilidad como tal, va muy a lo específico respecto a la gestión de cada uno de los temas y en verdad tiene bastantes indicadores cuantitativos y también cualitativos. Por lo tanto, muchas veces puede ser un poco intimidante para las empresas que quizás no están tan avanzadas en este camino de la sostenibilidad y necesitan un poquito más de desarrollo. Ahí también se puede utilizar como de manera referencial, pero siempre viene bien poder considerarlo de alguna manera porque tiene bastante peso, sobre todo a nivel mundial. Si lo consideramos, utilizado en el 77% de empresas que reportan a nivel mundial, pero si lo vemos a un nivel más local, quizás nos encontramos con una realidad distinta en donde solo el 34% de las empresas reportan bajo este marco o al menos elaboran algún tipo de proceso interno bajo el marco GRI. ¿Ya? Esto igual tiene mucho sentido de acuerdo a la normativa que tenemos actualmente en Chile, la cual utiliza mucho más este otro estándar que es SASB, ¿ya? SASB en verdad es un estándar que está elaborado desde la mirada financiera, pero pensando en qué aspectos de sostenibilidad de una empresa le pueden ser relevantes a lo que puede ser banca, inversionista o incluso accionistas, ¿ya? Es mucho más acotado y específico. Tiene solo algunos tipos de indicadores y no es tanto de relato quizás como lo puede ser GRI, porque precisamente su propósito es promover esta transparencia y comunicar el desempeño de manera mucho más rápida y concreta. Este estándar, a diferencia de GRI, está mucho más normado, en el sentido de que GRI anteriormente un poco te deja el camino libre para entender qué tipos de temas o qué temas pueden ser relevantes para ti, mientras que SASB ha hecho ya ese trabajo por su parte y ha establecido 77 estándares específicos para cada una de las industrias que existen al día de hoy. Es decir, por ejemplo, dentro de la industria de banca, establece algunos giros de negocio y en base a eso, qué indicadores deberías estar reportando, ¿ya? Es mucho más rápido y es mucho más concreto, como les digo, porque ese trabajo de identificar temas relevantes ya está hecho por el mismo estándar, entonces en verdad solo queda identificar en base al negocio que tengo qué tipo de temas debería estar divulgando o considerando en mi toma de decisiones. ¿Por qué digo que este es mucho más utilizado en Chile? Podríamos pensar que quizás es porque es mucho más concreto, quizás GRI está a un nivel mucho más avanzado de lo que podría ser local, pero en realidad tiene mucho que ver con que desde la entrada en vigencia de la norma de carácter general 461 de la CMF, esto también pasó a ser un requerimiento que solicita la norma 461 para cada una de las empresas que elaboran su memoria anual, que cumplen con ciertos requisitos obviamente, pero sí es un indicador más a cumplir. Por lo tanto, esto ha hecho que al día de hoy el 65% de las empresas en Chile que elaboran algún tipo de reporte o memoria utilizan los estándares SASB para poder reportar su gestión y el avance de gestión, ¿ya? Entonces, ahí también quizás tenemos estas dos miradas respecto a cómo podemos llegar a concretar este listado de temas y dependiendo de un poco también las necesidades o el objetivo con el cual queremos utilizar este listado,
podemos un poco estar identificando distintos caminos. Con esto ahora un poco más claro ya de qué es la materialidad cuando hablamos de temas materiales y cuáles son los caminos probables que podríamos utilizar, nos surge un poco la pregunta normal, ¿no? De cuánto tiempo necesito para poder elaborar este análisis de materialidad. En particular, como les digo, dependiendo de lo que son las capacidades de la empresa y las necesidades, podemos tomar distintas decisiones. Cuando hablo de distintas capacidades y necesidades, me refiero a que muchas veces también para poder ejecutar este tipo de proyecto o este tipo de análisis, necesitamos de equipos dentro de las empresas, ya sea que vayan ellos a elaborar este tipo de análisis o que se vaya a externalizar. Siempre es bueno y es necesario tener a alguien que esté encargado de hacer seguimiento de este proceso y cómo se va desarrollando. Por lo tanto, también ahí existe la necesidad, ¿no? O sea, lo estamos haciendo porque tenemos una convicción respecto a la sostenibilidad o necesitamos un resultado de análisis de materialidad porque es un requerimiento de algún cliente o es un requerimiento normativo por algún motivo. Eso también nos puede ir moviendo un poco la aguja o los plazos con los cuales contamos. Pero a modo general, siempre lo que nosotros un poco aconsejamos es considerar un análisis de materialidad de entre 1 mes y medio a 3 meses aproximadamente. Recordar que aquí siempre estamos hablando también de análisis de materialidad de impacto, ¿no? Dejando quizás fuera algunos temas que pueden ser más financieros, que ahí estaríamos hablando de doble materialidad, pero para lo que puede ser análisis de materialidad siempre 1 mes y medio a 3 meses, ¿ya? Mes y medio considerando, por ejemplo, la utilización de SASB como marco principal, en donde ya tenemos algunos temas identificados, pero quizás también considerando algún tipo de análisis de tendencias de la industria o del mercado. Y 3 meses ya considerando un análisis quizás que puede estar mucho más alineado a lo que es GRI, en donde debemos considerar también una consulta, en el mejor de los casos, a cada uno de los grupos de interés que consideramos como relevantes, ¿ya? Como les digo, no es necesario que sea cada una de las personas que los conforman, pero sí al menos tener una respuesta representativa. Con eso entonces también es importante recordar un aspecto que puede muchas veces pasarse por alto, pero es un detalle bastante significativo, que es respecto a cuánto tiempo puedo utilizar el análisis de materialidad. La buena práctica en general es poder hacer el análisis de una vez al año, de manera anual, pero netamente pensando en que el objetivo de esto es precisamente poder identificar de manera oportuna cualquier tipo de cambio en los temas que son importantes o que pueden tener un impacto significativo en el desarrollo de mi negocio. Por lo tanto, poder hacer este tipo de análisis o de investigación una vez al año nos permite poder identificar antes de tiempo cualquier tipo de impacto positivo o negativo y en base a eso poder guiar la toma de decisiones de mi empresa de forma estratégica, ¿no? Quizás antes, por ejemplo, algún tema que habíamos considerado como importante pero no urgente, de un año a otro cambia de prioridad, por lo tanto eso también significa poder cambiar quizás lo que es la inversión que se tenía pensada para ese año o incluso reacomodar las urgencias o las necesidades de los equipos. Con eso entonces, la buena práctica en general, siempre una vez al año. Sin embargo, si la empresa se encuentra ubicada en una industria que no tiene muchos cambios generalmente por motivos normativos o más o menos se mantiene igual en términos de necesidades regulatorias o de cumplimiento, se puede utilizar la materialidad hasta 2 años, es decir, hacer un análisis de manera bianual, ¿ya? Esto, de todas maneras, se los digo, se considera solo si es que la industria no tiene tantos cambios o si es que ya se han realizado muchos análisis de materialidad en el último tiempo y se tiene un poco la certeza de que el cambio entre un año y otro no ha sido significativo, se mantienen más o menos los mismos temas como prioritarios o no hay una identificación de temas emergentes nuevos que sean urgentes. Por lo tanto, ahí también va a depender mucho de nuevo de un análisis constante que pueda hacer cada una de las empresas de manera interna. A modo general, entonces, un poco para cerrar esta primera instancia de materialidad, recordarles que lo importante de todo este proceso es siempre entender que el objetivo de la materialidad no es solo llegar a un reporte, sino entender cómo vamos a determinar cuáles son los temas importantes desde la mirada de la sostenibilidad para el desarrollo de nuestros negocios, que tenemos distintos caminos
para poder llegar a estos resultados, que tienen también distintas utilidades dentro de la empresa, pero sobre todo que su enfoque siempre va a ser en poder detectar cualquier cambio significativo en respecto a las tendencias o cambios normativos de manera oportuna para, en base a eso, tomar buenas decisiones en lo que es el desarrollo del negocio. Con eso ahí termino mi primera parte de esta agenda y le doy paso a Ignacio para que podamos avanzar a los siguientes temas. Súper. Muchas gracias, Tamara, por tu excelente presentación. Aprovecho de dar el pie, el paso para aquellas que tengan alguna consulta. Este es el momento para poder responder a aquellas interrogantes. De todas maneras, nos pueden ir dejando ahí en el chat sus preguntas y las vamos a ir resolviendo con el equipo, ¿ya? En vista del tiempo, aprovechar los minutos, quisiera seguir avanzando, ¿no es cierto?, ya a las otras temáticas de acuerdo a lo que habíamos conversado inicialmente en nuestra agenda. Y bueno, la verdad es que vamos a cambiar quizás un tema más específico a un tema determinante. A ver, si miramos este collage, por así decirlo, de titulares, de artículos, de notas de prensa, vemos, por cierto, quizás un país que ya es parte de una generalidad respecto de que ya no se vive un clima normal que conocimos anteriormente, es decir, marejadas históricas, olas de calor de más de 35 grados, inundaciones, alertas por sequía, derretimiento de glaciares, pero cada uno de estos eventos tiene impactos muy concretos en los negocios, en las operaciones, interrupciones en las mismas operaciones, daños a la infraestructura, problemas logísticos, riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, aumento del costo de los seguros, por cierto, tensión en las comunidades, de tal manera de que es aquí donde entra el primer paso, entra la medición de la huella de carbono. Porque medir tus cuantificaciones no es un ejercicio académico, no es un ejercicio, no es un requisito más para el reporte de sostenibilidad. Es la forma de poder cuantificar cuánto estamos, en definitiva, contribuyendo al problema, por así decirlo, y dónde están los principales focos de riesgo y oportunidades dentro de la cadena de valor. De tal modo de que cuando una organización logra entender sus emisiones, en sus operaciones, en sus consumos de energía, en su cadena de suministro, puede tomar distintas decisiones, pero decisiones de tal manera que sean informadas, como invertir en eficiencia, cambiar matrices energéticas, hay demasiadas soluciones, rediseñar procesos, exigir mejores estándares en definitiva. Lo que vamos a proponer a continuación es explicar justamente ese primer paso, pasar de ser espectadores de estos titulares o notas de prensa a ser actores que gestionan en definitiva el riesgo climático. Y el primer paso, ineludiblemente, es medir la huella de carbono de manera seria y sistemáticamente, ¿ya? Y para eso mismo vamos a dar paso a nuestra segunda exposición a cargo de Yoely Fariña. Como les decía en un comienzo, ella es nuestra analista senior del área ambiental, con vasta experiencia en la medición de huella de carbono, que de seguro va a ser muy interesante para todos ustedes. Así que ahí le doy el paso a Yoely. Yoely, todo tuya la palabra y mucho éxito. Muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a todos los presentes. Es un verdadero placer estar aquí y transmitir este conocimiento para finalmente volvernos estos agentes de cambio, como comentaba Ignacio. Y tomando lo que igual comentaba Tamara, cuando hablamos de materialidad, estamos hablando de estos temas que impactan más directamente en la creación de valor de una empresa a largo plazo. Entonces, la huella de carbono es uno de estos temas clave, especialmente en un mundo que cada vez más es consciente del cambio climático, en donde la medición de las emisiones de carbono permite a la empresa entender su impacto ambiental y, por ende, definir qué medidas deben tomar para mitigar los riesgos asociados a estas emisiones. Además, obviamente, de detectar oportunidades de innovación y eficiencia operativa durante este camino. Entonces, la huella de carbono es un tema central en materialidad para muchas empresas, ya que medirla no solo es una forma de reducir riesgos, sino también de cumplir con las expectativas de, por ejemplo, los stakeholders, los reguladores y sus clientes. Entonces, con ello, pasamos a la siguiente slide y nos hacemos la pregunta de qué es la medición de la huella de carbono como tal.
Ahora que ya entendemos cómo se aborda la huella de carbono dentro del análisis de materialidad, podemos preguntarnos qué es, en concreto, la medición de esta huella como tal. Entonces, la medición es el proceso mediante el cual se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero que una empresa genera a partir de sus actividades. Estos gases se acumulan en la atmósfera y retienen la radiación solar, lo que provoca este aumento de temperatura global, que es este fenómeno que hemos estado conociendo como efecto invernadero. Entonces, cuando hablamos de medición de huella de carbono, incluimos tanto las emisiones directas como indirectas que se generan a lo largo de la cadena de valor de la empresa. Y para ello se utilizan estos 3 alcances que podemos ver en pantalla. Primero, tenemos las emisiones directas, que son estas producidas por las actividades de la empresa. Por ejemplo, acá incluimos todo lo que es combustión de combustibles, por ejemplo, en calderas, vehículos propios, equipos industriales, etc. En lo que es el alcance 2, abordamos todas las emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad, vapor, calefacción e incluso refrigeración de estos adquiridos por terceros principalmente. Y ya en alcance 3 entramos todas las emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor, como las generadas por el transporte, distribución de productos, los viajes de negocios, los usos de los productos vendidos y la gestión de los residuos, entre otras categorías. Entonces, medir y reportar las emisiones en estos 3 alcances permite a las empresas ser más transparentes y responsables, ya que les ayuda a comprender no solo su impacto directo, sino también el impacto que se genera en toda la cadena de suministro, por ejemplo. Entonces, la huella de carbono va más allá de ser solo un número. Al ser medida correctamente, se convierte en una poderosa herramienta para tomar decisiones empresariales informadas y generar un impacto positivo. Y nos preguntamos, ¿cómo puede la huella de carbono ser útil para las empresas? Acá una estrategia de sostenibilidad es clave, ya que ayuda a integrar como tal la sostenibilidad en la estrategia empresarial al identificar obviamente las áreas donde las emisiones son mucho más significativas y así podemos priorizar obviamente los recursos y las acciones de reducción como tal. También tenemos un cumplimiento regulatorio, ya que si bien se sabe que Chile y México aún están en un contexto más voluntario, por así decirlo, esto asegura que las empresas estén alineadas con las regulaciones locales futuras e internacionales actuales que exigen la reducción de emisiones actualmente. Y también, obviamente, la innovación y la eficiencia. Aquí nos permite descubrir áreas de mejora en procesos, tecnologías que puedan generar ahorros económicos, mientras obviamente reducimos este impacto ambiental. Por lo tanto, las empresas que gestionan efectivamente su huella de carbono pueden fortalecer su competitividad al mejorar obviamente su eficiencia operativa y ganar la confianza de sus stakeholders. Con ello, nos preguntamos también la instalación de la capacidad de los equipos finalmente, pero ya que obviamente antes de medir, para que la huella de carbono sea verdaderamente efectiva como una herramienta, es necesario que los equipos dentro de la empresa obviamente tengan las capacidades adecuadas para gestionarlas. Y esto implica no solo la medición de las emisiones como tal, sino también la capacidad de actuar sobre estos datos, impulsando obviamente la mejora continua en todos los niveles de la organización. ¿Y cómo podemos instalar finalmente estas capacidades? Acá la capacitación continua es definitivamente el primer paso para formar a los equipos en el concepto de huella de carbono, su importancia estratégica y cómo pueden contribuir a reducirla. Acá capacitar obviamente a los colaboradores en el uso de herramientas de medición, análisis de datos y en la implementación de soluciones prácticas es esencial para una mejora continua como tal. Por otro lado, también tenemos que fomentar la cultura de sostenibilidad en toda la empresa, en la que cada equipo se sienta obviamente capaz de identificar oportunidades de reducción de carbono en sus actividades diarias. Desde el área de operaciones hasta marketing, acá es muy importante que todos entiendan el rol que juegan en la gestión de la huella de carbono, definiendo obviamente roles y responsables. Y también tenemos la recolección y mejora continua. Acá obviamente se deben designar responsables de sostenibilidad dentro de cada área o unidad de negocio.
para que obviamente asegurar la medición y la acción sobre la huella de carbono se implemente de manera efectiva. Estos líderes obviamente deben actuar como agentes de cambio que impulsen el compromiso y las mejores prácticas dentro de la organización, encargados de establecer obviamente procedimientos de recolección de información, monitoreo continuo, mientras que también en paralelo se van ajustando las metas y las estrategias para obviamente mantener una medición alineada con los objetivos de sostenibilidad que ustedes se propongan. Entonces, la cuantificación de la huella de carbono. Acá la cuantificación de la huella de carbono implica calcular las emisiones en términos de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para ello es esencial contar con datos precisos sobre las actividades de las empresas, tales como, por ejemplo, consumo de energía, transporte, residuos y uso de materias primas, por ejemplo. Y el proceso de cuantificación sigue los siguientes pasos básicos, que primero consiste en la recolección de datos. Acá recopilar información sobre consumo de recursos y actividades que generan emisiones como tal. También el uso de factores de emisión. Acá aplicar los factores de emisión para convertir los datos obtenidos en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Trabajamos en base a esta unidad de medida, ya que esto caracteriza finalmente el potencial de calentamiento global de todos estos gases de efecto invernadero que vimos anteriormente en el diagrama. Y finalmente, ajustar y validar, que ya es asegurarse de que todos los datos sean representativos y ajustados, obviamente, a las mejores prácticas nacionales e internacionales. Y acá algo importante a tener en cuenta es que la cuantificación precisa es fundamental para, obviamente, establecer una línea base de emisiones. Sin una medición adecuada no se puede establecer, obviamente, un plan efectivo de reducción. Entonces, ¿cómo se vería esta herramienta de cálculo? Hoy para ustedes desarrollamos esta herramienta básica, más que nada para que entendamos qué tipo de información se suele levantar, ya que esta clasificación entre emisiones directas e indirectas suele confundir un poco a qué tipo de alcance atribuirlo. Entonces, en lo que vemos en la hoja de alcance 1, consideramos todas las emisiones que, por ejemplo, provienen de fuentes fijas y o móviles, como también manufacturas, procesos y fugas de equipos de climatización, por ejemplo, que son propiedad o están controladas por la organización, en donde recopilar en este punto facturas asociadas es clave, ya que obviamente esto nos va a asegurar la trazabilidad y de dónde sale el dato finalmente para posibles auditorías. Ya en lo que es el alcance 2, se consideran todas las emisiones de la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. En este punto también es clave la eficiencia energética si queremos hablar de reducción, en donde acá recopilar también una línea base sólida permite medir si las acciones funcionan, y esto obviamente se va a ver reflejada a través del tiempo mediante la reducción de las emisiones en este alcance en particular. Y ya finalmente el alcance 3 es donde centramos las emisiones indirectas, que son consecuencias de las actividades de las empresas, pero que ocurren en fuentes que no son propiedad ni están controladas por ellas. Y acá me gustaría hacer una pregunta bastante abierta. Por ejemplo, las emisiones que se asocian al transporte de colaboradores, de sus trabajadores. Si esta fuera una empresa externa, la cual está encargada de esta actividad, el consumo de este combustible, ¿ustedes lo considerarían en alcance 1 o 3? ¿Está bajo su control operacional o esas emisiones se atribuyen al alcance 1 de dicha empresa y al alcance 3 de su organización? Ahí, si gustan, nos pueden ir dejando comentarios en el chat. Al finalizar esta sección podemos dar obviamente la justificación que corresponde a esta pregunta. Y bueno, es así como ante diferentes actividades debemos preguntarnos hasta dónde tenemos control operacional de dichas emisiones asociadas. Y es por eso que en alcance 3 vemos categorías, por ejemplo, como la adquisición de insumos, servicios, logística tercerizada aguas arriba, abajo, e incluso los viajes de negocios asociados. Por último, que es la última hoja que ya vamos a estar viendo en esta planilla de Excel, son los factores de emisión en la huella de carbono. Estos son básicamente la tasa que te dice cuántas emisiones de gases de efecto invernadero se generan por cada unidad de actividad.
Proyecto Impacto obviamente cuenta con una amplia base de datos que se adapta al contexto de cada organización, y acá igual obviamente es importante mencionarles que de esta también existen bases de datos públicas que también son visitadas, por ejemplo, las del IPCC. Ahora volviendo a la presentación que teníamos antes, llegamos a la fase final de lo que es una huella de carbono, que es la reportabilidad de la huella como tal. Para la reportabilidad de la huella de carbono, acá la transparencia es clave en la sostenibilidad. Reportar la huella de manera clara y efectiva no solo es una buena práctica, sino que también es una forma de mostrar el compromiso de la empresa con el medio ambiente como tal. Entonces, ¿cómo se debe hacer el reporte? Acá recomendamos usar normas y estándares internacionales, como lo es el GHG Protocol y la norma ISO 14064, para garantizar que el reporte cumpla con las mejores prácticas y sea comprensible para todos los grupos de interés, en donde es súper relevante para este punto considerar ante el desglose por fuente de emisión y alcance, como vimos anteriormente. También los ciclos de mejora continua. Acá es muy relevante incluir metas a corto, mediano y largo plazo, así como una evaluación anual para obviamente tener un radio de los avances y ajustar obviamente las estrategias año a año. Y finalmente, la transparencia y la verificación, que también se asocia al desglosar estas emisiones y explicar las acciones de mitigación que la empresa está tomando y está llevando a cabo. Y con esto, para finalizar, los invito a integrar la huella de carbono dentro de su estrategia de sostenibilidad, a medirla con precisión y a comunicar los resultados de manera clara y transparente, ya que la sostenibilidad no es una tendencia, sino que es el futuro como tal de los negocios. Y con esta frase termino esta segunda parte de la presentación. Ahí te doy el pase, Ignacio. Súper. Muchas gracias, Joely. Muy buena la presentación. De hecho, hay varias personas que interactuaron con tu pregunta. Jessica, Camilo, Uriel responden que por lo menos sería alcance 3 respecto ahí de tu consulta. Vilma nos comenta que ellos compran el combustible. Si ellos comprasen el combustible, serían alcance 1. Si el servicio es arrendado totalmente, sin que nosotros aportemos el combustible, ahí sería alcance 3. Así que tenemos un buen aprendizaje, buenos alumnos ahí de la sesión. Sí, maravilloso. Se entendió súper bien el concepto de cómo asignar las actividades. Perfecto. Recuerden que vamos a estar enviando la presentación a quienes lo requieran, vamos a estar enviando también la sesión grabada y obviamente podemos estar generando un espacio más personalizado en el caso de que lo requieran así. Para seguir y aprovechar ya el tiempo que nos queda, que nos va quedando en nuestra ruta sostenible sesión 2, vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, a nuestro último, pero no menos importante, expositor del día de hoy. En este momento nos va a acompañar Pablo Sepúlveda, quien, como les decía en un comienzo, es nuestro socio y gerente de innovación social en Proyecto Impacto, con vasta experiencia en proyectos relacionados a evaluación de impactos sociales, gestión en comunidades y, por supuesto, debidas diligencias en derechos humanos. Así que ahí, Pablo, te doy la palabra, te doy también la presentación de la pantalla y el momento es todo tuyo. Mucho éxito. Súper. Gracias, Ignacio. Y qué gusto poder estar acá conversando con ustedes. Desde ya le doy la bienvenida a todas las preguntas que pueden ir haciendo. Yo estoy poniendo un temporizador para que no se me vaya a pasar el tiempo. Me advirtieron ahí para que seamos bastante estrictos. Ya tengo unos 25 minutos aproximadamente para contarles un poquito sobre esta temática. Voy a compartir pantalla y voy a ir mostrándoles esta presentación. Básicamente, lo que yo voy a estar hablando hoy día van a ser algunas temáticas de derechos humanos corporativos. En particular me voy a referir no tanto a la guía de diligencia, que es una parte también esencial de todo el proceso de la gestión de derechos humanos, sino que más bien a la política corporativa de derechos humanos. ¿Ya? Se les voy a dar una guía, una pincelada de cómo esto se puede hacer. Desde ya me interesa que puedan ir compartiendo en el chat o si alguien quiere comentar un poco en algún momento respecto a si ustedes tienen una política corporativa hoy día en su organización.
si han desarrollado, si están en desarrollo de una política, si tienen algún tipo de declaración relacionada a temas de derechos humanos. Eso me interesa muchísimo. Yo les voy a contar un poquito entonces, avanzando con la presentación. ¿Me confirman, porfa, equipo, que se vea bien? Se ve perfecto. Vale, vamos entonces, vamos a ir avanzando. Voy a contarles entonces un pequeño marco conceptual de materia de derechos humanos. Me interesa también contarles un poquito más del enfoque de derechos humanos, cómo se relaciona con la empresa, y después vamos a pasar más a lo práctico. Les voy a contar el paso a paso de la política de derechos humanos. Les voy a contar también algunas recomendaciones de contenido y forma que nos hablan los principales estándares a nivel internacional. Así que eso es lo primero. Vamos a hablar primero del marco conceptual. Respecto a este marco conceptual, partamos del inicio. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Ya? Los derechos humanos no necesariamente es algo que las empresas tenemos tan incorporado. Entonces, es importante partir de esta pregunta, y la respuesta es que cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que entender que esto nace en un contexto de que es necesario asegurar una vida en comunidad internacional en este caso, donde antes no existían tratados internacionales, y esto en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces los estados se ponen de acuerdo a través de la ONU, recientemente creada también, y dice, bueno, hay ciertos principios universales que nos deberían establecer una base de vida común, y los estados se comprometen a eso, ¿ya? Entonces son estos principios universales, y que en su base están reconociendo esta dignidad de las personas, y cuáles son los mínimos también que en general los estados tienen como compromiso de poder respetar y hacer a través de su normativa interna dentro de cada uno de los países, permitir que exista un marco de protección de esos derechos, ¿vale? Entonces hay instituciones, hay leyes particulares, hay formas de fiscalizar, etc. Ahora, usualmente estos se dividen hay varios tipos de derechos, hay muchísimos tratados internacionales, todo un mundo de navegar, pero una principal categoría que podríamos decir es que existen ciertos derechos civiles y políticos. Aquí hablemos de los derechos quizá más conocidos. Estamos hablando del derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a las libertades individuales, etc. Son derechos bien relevantes, bien centrales y súper conocidos, pero hay otros dos grupos que quizás son menos conocidos. Hablamos de los derechos económicos, sociales y culturales, por una parte, que en general acá nos referimos a todos los derechos que tienen que ver con lo que permite quizá una vida digna, mínima, como por ejemplo el derecho a la vivienda, el derecho al acceso a agua potable, a saneamiento, etc. ¿Ya? Y por último, los derechos colectivos o de solidaridad. Estamos hablando de derechos que no aplican solamente para una persona, sino que aplican para grupos, ¿ya? Entonces, estos derechos colectivos, por ejemplo, hablamos de todos los derechos de participación sindical, agrupación, de todos los derechos que tienen que ver con el disfrute del medio ambiente también, son derechos colectivos, ¿ya? Que tienen los grupos humanos. Entonces, es una primera clasificación. ¿Y cómo se relaciona el tema de los derechos humanos con la empresa? Que es la pregunta que nos cae de cajón. Entonces, ¿qué tiene que ver si esto es una responsabilidad principalmente de los estados? Lo que pasa es que tenemos que partir de la base de que los estados y sus leyes son, en principio, imperfectas, ¿ya? Entonces, porque existan leyes, no nos asegura que la ley va a permitir que no se genere ningún daño, ningún impacto, ninguna vulneración en materia de derechos humanos. Pero, y como no tenemos esta garantía, ocurre que si es que la empresa o alguna persona de la empresa termina estando involucrada en una afectación a derechos humanos, eso no le va a quitar responsabilidad. Entonces la empresa tiene que partir de una lógica de control de riesgo. Y eso es normalmente como las empresas se aproximan al tema de los derechos humanos. Si es que no lo hacemos, existen riesgos significativos en la continuidad de la empresa, ver interrumpidos proyectos y, por supuesto, la reputación, ¿ya? En el corazón de todo esto está la idea de evitemos daños a las personas, ¿ya? Hay daños que pueden ser súper graves, pero hay otros que pueden ser menos graves, y todo eso requiere una cierta evaluación. Entonces,
Usualmente lo que se recomienda, lo que recomiendan los estándares tiene que ver con lo que está en lo que estoy proyectando, tiene que ver con poder establecer este compromiso a través de una política, tiene que ver también con hacer una debida diligencia en derechos humanos, que voy a explicar en qué consiste este concepto, y los canales de denuncia, establecer formas de que las empresas pueden hacer sus reclamos y la empresa tenga una forma de gestionar todos los posibles impactos. Y la principal guía que tenemos nosotros a nivel internacional son los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, ¿ya? Esa es una guía muy importante que se establecen tres pilares que en detalle tiene 31 principios rectores que establecen cada uno de los pilares cierta responsabilidad. El pilar número 1, un pilar que es lo que ya sabemos, es las responsabilidades del Estado de proteger los derechos humanos. Pero ya los dos pilares, el 2 y el 3, le están hablando a la empresa. El 2, sobre todo, nos dice que las empresas y cualquier entidad privada, digamos, tiene la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Ya vamos a hablar de en qué se materializa eso, pero tiene que ver con la política. Y en tercer lugar, tenemos este deber conjunto que tienen los estados y las empresas de poder establecer canales de denuncia y también de reparar una vez que existen impactos en derechos humanos. Todo esto no surge de la nada, surge en un contexto legal súper relevante. Hoy en día existe una normativa actual tanto a nivel nacional como internacional que nos da el marco de dónde está ocurriendo todo este proceso y por qué es importante avanzar en materia de derechos humanos. A nivel nacional, hoy en día existe un proyecto de ley de debida diligencia, que es un proceso, como decía, ya lo voy a explicar más en detalle más adelante, pero es un proceso que invita a las empresas a que hagan un proceso profundo de revisión de todos sus procesos internos, sus operaciones y las operaciones de sus proveedores, su cadena de suministro, para detectar posibles impactos y poder abordarlos con la debida atención que esto merece, ¿ya? Dar una respuesta, digamos, adecuada. Este proyecto de ley está en tramitación, probablemente va a tener harto que ver con algo parecido a las obligaciones que establece la CMF con la norma 461, probablemente en temas de reportabilidad les va a exigir más a las empresas, todavía eso está por definirse, pero hoy en día, en otras leyes nacionales, si bien no hablan necesariamente así con el concepto de derechos humanos, sí existe mucho de derechos humanos. La ley Karin, ¿cierto?, que habla de la violencia en el trabajo, de las distintas formas de acoso, laboral, sexual, y regula esto, y en definitiva lo que hace es que las empresas tienen que igual hacer un proceso de debida diligencia, tienen que revisar, tienen que ver estos impactos, tienen que tener políticas asociadas, procedimientos. Podríamos decir lo mismo sobre la ley sobre bases del medio ambiente, ¿cierto? La 19.300. La ley Zamudio de antidiscriminación, lo mismo, también tiene temas de antidiscriminación y obliga a las empresas a hacer estos procesos de debida diligencia. Y por supuesto, por último, la ley de protección de datos personales. Y así, distintas leyes que tienen en su idea central esta protección de ciertos derechos humanos, no de todos, sino que de algunos particularmente. Y a nivel internacional, existen muchos tratados que el Estado chileno ha ratificado a lo largo del tiempo. Hay algunos que tienen que ver con grandes declaraciones, como el Pacto Internacional, los distintos pactos, la Declaración Universal de Naciones Unidas, y algunos temas más particulares, como los que tienen que ver con algunos de la OIT, de pueblos indígenas, ¿cierto? Trabajo forzoso, todo lo que busca evitar formas de trabajo infantil, etc., ¿no? Entonces hay muchos tratados relacionados. Ese es el marco donde ocurre todo esto, el marco legal, y que nos dice, ok, esto está pasando. También sabemos que en Europa se avanzó en proyecto de ley que obliga a los distintos estados europeos
a adoptar políticas de debida diligencia y exigir a que las empresas tengan que hacer procesos de debida diligencia en sus cadenas de suministro. Esto es aplicado sobre todo para grandes empresas, y eso posiblemente afecta a empresas chilenas también, empresas latinoamericanas que vendan, que tengan relaciones comerciales con empresas europeas. Eso también es un contexto bien relevante que está haciendo avanzar todo este tema. Pero llegamos al concepto de debida diligencia, llegamos a la política. ¿De qué estamos hablando de la debida diligencia? Como les decía antes, un proceso que la empresa hace es, sobre todo, de investigación, de identificación, de levantar información para poder, en definitiva, prevenir, mitigar y reportar también, rendir cuentas sobre todos los impactos que detecte en sus propias operaciones, por una parte, y en su cadena de valor, su cadena de suministro, con sus proveedores. Son impactos que pueden ser súper variados, y obviamente este proceso tiene que ser adecuado al tamaño de la empresa. Aquí sabemos que pueden haber empresas mucho más grandes, pero también hay muchas pymes. Seguramente algunos de ustedes trabajan en alguna pyme. Entonces, esto quizá puede parecer grande, pero la invitación en este sentido es que el esfuerzo de avanzar en este tema puede ser distinto en distintos tamaños de empresa. Lo mismo con la política. La política de derechos humanos, lo que se exige por temas de los lineamientos internacionales, nos van a decir que no necesariamente establecen una forma en que esta política tiene que tener, pero tiene que ser un compromiso que sí tiene que ser formal y tiene que ser público, conocido por los entes externos, internos, por supuesto, y que establece este compromiso. Y son varios compromisos que la empresa establece, que le permite dar cumplimiento a esta expectativa de que establece los principios rectores de que respeten los derechos humanos, ¿vale? Entonces, acá esto es un mapa general del proceso en general de gestión de derechos humanos. Esto es basado en la guía de la OCDE de debida diligencia para la conducta empresarial responsable. Está el link, va a ir en la presentación, ustedes lo pueden pinchar después, que es una de las principales guías internacionales que nos establece estos 6 pasos. No me voy a detener demasiado acá, pero básicamente vamos desde la incorporación de esta conducta empresarial responsable en las políticas, el compromiso. Aquí se recomienda a partir del compromiso, identificando y estableciendo después todas las formas de poder controlar, mitigar los impactos. Pero yo pongo el huevo y la gallina porque, a ver, uno puede partir de una política de derechos humanos y hacer después un proceso de debida diligencia, o también se puede hacer al revés. Nosotros, en nuestros procesos de acompañamiento a empresas en materia de derechos humanos, lo hemos hecho de ambas maneras. A veces partimos de una debida diligencia y terminamos también con una política, o existe una política básica, y después esa política se actualiza. Eso puede hacerse de distintas maneras, y obviamente tiene distintos beneficios, pero se puede configurar. No hay una exigencia respecto a eso. Entonces, respecto a este tema de avanzar, solamente a manera de refuerzo, vamos a estar hablando de gestión de riesgo, el valor que genera para todas las partes interesadas, y obviamente el hacer una política nos señala un compromiso público con el respeto de los derechos humanos. Y algunas razones para avanzar en hacer una política es porque obviamente nos orienta, establece ciertas funciones en materia de gestión de derechos humanos, nos permite responder ante exigencias de distintos grupos de interés, no solamente, bueno, de los trabajadores obviamente, pero a veces de la comunidad, a veces de inversionistas también que pueden estar interesados, y atender ciertas áreas de riesgo que puedan surgir, que sean más desconocidas, y en general prevenir. Hablamos de que esto es en general un buen negocio, ¿ya? Voy a seguir avanzando para que podamos llegar a lo más relevante, porque me quedan alrededor de unos 10 minutitos. Quiero detenerme en la política. La política tiene ciertos principios que vamos a proponer. Como les decía antes, parte de este principio de igualdad, de dignidad y de asegurar que no van a existir represalias para las personas. Son temas básicos que se establecen.
establece un alcance a quien le aplica la política, va a tener ciertos componentes básicos, como toda política, ¿cierto? ¿Cuáles son las responsabilidades? Va a establecer ciertos compromisos explícitos y también va a tener una integración respecto a la gobernanza, cómo se toman decisiones. Usualmente eso va a estar relacionado con si es que la empresa tiene un máximo órgano de toma de decisiones como un directorio, un comité de gerentes, etc. Eso habitualmente se establece de esa manera. Y también ciertas responsabilidades operativas. Para desarrollar una política, yo recomiendo los siguientes pasos. Vamos a pensar como un marco general. Vamos a partir de un entendimiento de dónde está la empresa. ¿Dónde está la empresa en esta materia? ¿Es una empresa que ya ha hecho un proceso de diligencia, como les decía antes, o no? Entonces, de acuerdo a ese contexto y entendimiento de los riesgos de materia de derechos humanos, vamos a partir, vamos a identificar los temas más relevantes, vamos a preguntarles a nuestros principales grupos de interés, y ahí ya estamos desarrollando la política, ¿cierto? Para que esta política y todo lo que se establece en ella sea algo que no quede en el aire, obviamente vamos a fijar ciertas metas, ciertos KPI asociados a la política, la vamos a aprobar finalmente cuando esté lista en el máximo órgano de toma de decisión, el máximo nivel de la empresa, y se debe comunicar. Eso como un proceso, un ciclo, lo más habitual. Pero vale, vamos entonces pensando en dónde sacamos recomendaciones para hacer la política. Y aquí les quiero dejar algunas guías, algunas nociones. Los principios rectores nos orientan bastante. En su principio número 15, por ejemplo, nos habla de que las empresas deben contar con estas políticas, los procedimientos adecuados, establecer un compromiso político, tener un proceso de diligencia y procesos que permitan reparar los impactos. ¿Ya? Esos son como los temas centrales. Pero vale, vamos un poquito más en detalle hacia la forma y el contenido, algo de contenido. Vamos a partir por la forma sobre todo. Nos van a pedir, en el principio número 16, nos dicen, ok, esta política debe ser aprobada al más alto nivel directivo de la empresa, ¿cierto? Esta es la forma. Para que esto funcione, tiene que ser en el más alto nivel. Está basada también en el asesoramiento especializado, es decir, expertos que conozcan de la materia, interno o externo. No necesariamente esto es una invitación solamente para consultores como nosotros, sino que también puede ser a través de los internos, un área legal, por ejemplo, que tenga mucho conocimiento sobre este tema y avanzar en el desarrollo de esta política. Establecer también lo que la empresa espera, es decir, la expectativa. Y aquí estamos hablando un poquito más de contenido. El contenido de la empresa en la política debe decir, se espera esto, se espera esto otro, ¿ya? Debe hacerse pública. Esto no puede quedar guardada al interior de la empresa, sino que tiene que ser compartida con sus distintos grupos de interés y debe estar reflejada en las políticas y los procedimientos operacionales. Es decir, que deben existir otras políticas que también tienen relación con ciertos temas particulares de derechos humanos, como por ejemplo no discriminación. Es posible que también exista una política de no discriminación. Es posible que si la empresa detecta que puede impactar negativamente el medio ambiente y con eso coartar o dañar el uso de la comunidad por ejemplo, el acceso al agua, es importante que la empresa también tenga una política asociada a la protección de las fuentes hídricas, etc. ¿no? Entonces, son temas que son relevantes y que la empresa lo va a ir haciendo, lo va a especificar. Un poquito más de detalle de contenido, el principio número 12 y el principio número 13 nos establecen algunos otros temas que son súper relevantes. Entonces, vamos a estar hablando de ciertos instrumentos que debemos mencionar, que son los que son habitualmente conocidos. La Carta Internacional de Derechos Humanos, que en el fondo es la unión de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los dos pactos. La declaración también de la Organización Internacional del Trabajo. Esos son los principales temas, como a nivel de instrumentos. Pero también exige que las empresas tengamos un alcance, ¿cierto?, de evitar estos daños en las propias actividades, los que provocamos directamente o los que contribuyamos a provocar, ¿ya? Es decir, donde nosotros somos el exclusivo responsable
o cuando junto con otros estamos, por ejemplo, dañando el medio ambiente. Junto con otras empresas estamos contaminando las aguas, como decía, ¿cierto? Entonces debemos hacernos cargo de esos impactos y también con aquellos que a veces no tienen que ver con nosotros, pero por ejemplo estamos vinculados a una relación comercial. Entonces tenemos un proveedor que se vio involucrado en algún tema de prácticas, por ejemplo, de daño a la libertad sindical. Es responsabilidad nuestra no cortar la relación, sino que trabajar junto a ese proveedor para poder establecer cambios, ¿cierto? Ciertos compromisos. Y por último, si las empresas también determinan que han provocado, deben reparar, contribuir a su reparación por medios legítimos. Entonces, todos estos deberían ser compromisos que la empresa tenga en su política. Todo esto es contenido valioso que nos dicen los principios rectores, de nuevo nuestra principal guía en materia de derechos humanos. Otra fuente, que también se las voy a dejar aquí como link para que ustedes la puedan ver, que es muy relevante, es bastante conocido en esta materia, y una de las principales guías es el Corporate Human Rights Benchmark. Este benchmark mide a las empresas, establece una metodología para medir empresas que tienen información pública en materia de derechos humanos y establece en su sección de política de compromiso estos 9 indicadores respecto a la gestión de la política. Estos están mucho más detallados en lo que viene hacia adelante. Yo me voy a saltar esto, pero aquí quiero volver a establecer que tenemos ciertos contenidos que nos están hablando de respetar derechos humanos en general, la jornada de trabajo, por ejemplo, los derechos humanos de los grupos vulnerables. No necesariamente todos aplican a todas las industrias. Por ejemplo, hay algunos que aplican quizá más para los productores de alimentos, a las industrias extractivas, como respetar temas de derecho a la tierra, recursos naturales, pueblos indígenas. Esto se aplica también, por ejemplo, a la industria agrícola. Hay otras que son más de manufactura, la extracción responsable de minerales o también las extractivas en general, también temas de seguridad. Entonces, hay bastantes temas de contenido que se pueden configurar de acuerdo al contexto de la empresa, y aquí también les dejo un listado de los principales instrumentos, algunos también generales y otros más específicos si corresponde al contexto de la organización. ¿Vale? Entonces, eso es lo principal que quería transmitirle, y solamente para cerrar, antes que me reten por el tiempo, prevenir, lo que les quiero recomendar aquí es que una política de derechos humanos y en general la gestión de derechos humanos tiene en sí mismo una acción y una mirada súper preventiva. Previene daños para las personas, pero también previene el daño que pueda producir a la empresa el no hacerse cargo, el no conocer estos posibles riesgos. Y por lo tanto nos da certeza a la gestión. En la medida que estas decisiones, los líderes están involucrados, tenemos un camino hacia adelante que también puede ser muy beneficioso para la empresa y nos permite construir estas relaciones con distintos grupos de interés que parte de la base de un beneficio mutuo, de relaciones de confianza, tanto con la comunidad, la sociedad en general e inversionistas, por supuesto. Eso sería todo, equipo. Bienvenida a cualquier pregunta. No sé si hubo alguna reacción. Vi por ahí Sí. algo en el chat. No sé si me lo pueden comentar, equipo. Justamente, muchas gracias, Pablo. Tenemos un comentario ahí de Lía, por lo menos, respecto a la política de derechos humanos. Se refiere a un ejemplo del principio 16, en su ítem C, cómo se cumple o desarrolla aquello. No sé si podemos darle una respuesta ahora o le enviamos después ahí más información. Me imagino que nos está preguntando precisamente el 16, ¿cierto? 16.c. Sí, el 16.c es una buena pregunta, porque este es un tema que no es tan fácil establecer lo que la empresa espera. Pero les voy a dar un ejemplo. Una empresa podría decir que espera de sus proveedores que se comprometan con la política de derechos humanos o que tengan su propia política de derechos humanos. Podría decir que espera quizá de
trabajadores, de todos sus trabajadores, de todos los que tienen relación con clientes, que respeten un marco de respeto a la dignidad, de respeto a la no discriminación. Entonces podría ser la empresa hacer ciertas especificaciones respecto a la conducta esperada. ¿Qué es lo que espera de cada uno de sus grupos de interés y puede nombrarlos? La idea es nombrarlos. Esto aplica distinto para las empresas de distintos tamaños, distintos rubros o distintas relaciones. Pero podría decirles que el marco general tiene que ver con eso. Una empresa muy pequeña en general no tiene muchos proveedores tampoco, pero sí puede hablar de sus relaciones comerciales, que se generen un marco de respeto mutuo, ¿cierto? Puede hablar una empresa más grande, quizá sí puede hablar mucho más, con mayor propiedad sobre sus proveedores y lo que espera, porque de alguna manera la generación de una imagen compartida, una forma de hacer negocio, tiene que ver con esos valores que van a estar ahí y que tienen que estar presentes en todas las interacciones con otros actores, con otras personas, etc. No sé si respondo la pregunta, si a eso iba al corazón de lo que preguntaba Lía. Eso, Lía, ahí haznos saber tu parecer. Aprovecho también, sobre todo la instancia, de quizás hacer unas preguntas a quienes no han podido participar. Por ejemplo, no sé, en el caso de Ivette Delgado, me interesa mucho ahí ver qué pueden estar haciendo en Bancrece, por ejemplo. No sé si han podido abordar el tema de los derechos humanos. Cuéntanos un poquito cómo lo ven desde tu organización, por favor. Gracias. De todas maneras, si ahí Ivette tiene problemas con el micrófono o no puede en este momento participar, podemos ir dando la palabra quizás a quien quiera. De nuevo, reitero ahí, poder comentar en el estado en el que se encuentra su organización respecto de los derechos humanos. Por ejemplo, abro ahí la palabra para Catalina de Sensier. También nos interesaría saber cómo están llevando a cabo estos procesos en Southbridge, para poder ahí diversificar un poquito la palabra, o quien quiera participar, les abrimos ahí el micrófono. Muchas gracias. Sí, hola a todas y a todos, aquí Catalina. Bueno, dentro de la compañía es algo que nos estamos cuestionando cómo poder abordarlo con mayor profundidad, porque si bien tenemos un modelo de prevención del delito que incluye algunos de estos temas de forma más bien general, y también en nuestra política de sostenibilidad tenemos la declaración de nuestro compromiso con los derechos humanos. Es algo que también estamos viendo de qué forma podemos acercarlo a nuestros grupos de interés, a nuestros proveedores, los corredores o los clientes con los que trabajamos. La mirada de siempre ampliar un poco el scope de lo que estamos haciendo y promover las buenas prácticas dentro de las otras empresas. Pero debo decir que igual es un tema que cuando uno lo menciona, tal vez por el contexto sociopolítico que tenemos en el país y lo que ha pasado, uno menciona derechos humanos y se asocia a temas políticos. Entonces, no es fácil siempre presentarlo dentro de las conversaciones. Pero aún así hay un interés de poder seguir profundizando, comprendiendo más cómo se abordan los derechos humanos desde una mirada empresarial y así ir avanzando de a poquito en este largo camino. Buenísimo, gracias Catalina. Ahí es un temazo lo que tú señalas. El tema de avanzar en derechos humanos, sí, efectivamente se ha visto bastante más lento que otras temáticas. En Chile, en Latinoamérica en general, quizá comparado con otros países. Y efectivamente el tema ideológico, el tema quizá más, que se asocia más a ciertos temas políticos, ha sido un impedimento. En general, la mirada de la gestión de derechos humanos en la empresa no tiene tanto que ver con esos temas culturales, ideológicos, sino que tiene más bien una mirada de riesgo, como decía yo anteriormente, una mirada de el riesgo que esto pueda significar para las personas, por supuesto, que son personas que se involucran en todos los niveles, personas que están dentro de la empresa, personas que están fuera de la empresa, ciertos grupos, y por supuesto también lo que señalaba de el riesgo que esto puede tener para la empresa
en cuanto a los proyectos que podrían encarecerse, podrían no ser viables, la reputación de la empresa, son temas bastante relevantes y que en general en gestión del riesgo se entienden bastante bien. Los principios, lo que señala Ivette, gracias por la pregunta Ivette, yo lo voy a dejar también, no lo tengo ahora como link en la presentación, pero lo voy a dejar también. Los principios rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos son instrumentos públicos y que también es súper interesante. Voy a dejar la versión en español también para que la pueda leer bueno, un documento bastante largo, pero si tienes cualquier consulta posterior, invitadísima a que lo conversemos también. Súper. Ahí, bueno, el último comentario de Lía, a propósito de su interacción hace unos minutos, nos comenta que normalmente una política es una declaración de intención, lo que implica programas de trabajo. No se imagina cómo una empresa puede trabajarlo fuera de sus trabajadores. Ahí te dejo el comentario, Pablo. Una política de declaración de intención, lo que implica programa de trabajo. Bueno, aparte de los trabajadores, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto de cómo una política lo puede hacer. Te voy a dar un ejemplo de algo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Estamos trabajando en el concepto que decía antes, una debida diligencia, ¿cierto? La política en general, como bien señalas tú, es una declaración de intención, un marco de acción, establece ciertos compromisos, ciertos alineamientos, cierta visión del tema. Pero al mismo tiempo puede actuar como cierta obligación de conducta. Entonces, en la política de una empresa con la que estamos trabajando se establecen ciertos compromisos respecto a los proveedores. En este caso, es un análisis de la industria textil, de los productores de ropa, productores de calzado. Tienen proveedores en Asia y establece en esta política, establece cierto compromiso con que van a revisar a sus proveedores, van a hacer auditorías a sus proveedores en materia de ciertos derechos humanos que son posibles impactos. Entonces, finalmente la política está dando un lineamiento práctico de cómo establecer ese compromiso y esa forma de relacionarse con los proveedores para establecer una conducta esperada, una conducta empresarial responsable, con el respeto por los derechos humanos. Entonces, sí, efectivamente es una declaración de intención, pero también no solamente aborda en este caso a los trabajadores, sino que también lo está abordando, como te doy en el ejemplo, a sus proveedores. Los invita a hacerse parte de la expectativa que tiene la empresa y les da un camino claro de cómo ellos tienen que avanzar. No sé si te respondo la pregunta con ese ejemplo. Creo que por ahí podría ir una cosa. Si no, podemos buscar quizá otro ejemplo. A la pregunta de Ivette. Sí, No, nosotros no somos de Acción Empresa. Nosotros somos una empresa consultora que somos un socio de Acción Empresa. Y en ese sentido, también teníamos invitada a Ángeles, que lamentablemente ya no pudo conectarse para hablar de la temática de derechos humanos. La vamos a tener, como decía Ignacio, en otra sesión posterior, pero sí, efectivamente, con Acción Empresa, si tú quisieras ser parte de Acción Empresa, está la posibilidad de ser socio. Yo personalmente lo recomiendo, también es una muy buena red, hacen actividades muy interesantes y nos ponen siempre en la vanguardia respecto a temas de sostenibilidad. Así que invitadísima, y si quieres, Ivette, después nos puedes escribir y te damos algún contacto de parte de Acción Empresa. Súper. Muchas gracias ahí por la participación. Me gustaría quizás, antes de cerrar y pedirles ahí la foto para finalizar la sesión, quizás diversificar un poquito la palabra hacia otra parte de la región. No sé si, por ejemplo, Uriel Lara, de parte de Arbomex, nos pueda contar un poquito en qué están allá en el mercado mexicano respecto de los procesos de debida diligencia, qué conocen, con qué insumos ya cuentan. Cuéntanos un poco ahí, Uriel, si es que quisieras participar, te dejamos el micrófono extendido. En el caso de que no,
No sé si ahí Uriel se puede participar. Ahí sí se mutió. Sí. Estamos escuchando. En este lado del país, pero principalmente optamos por continuar con todos los temas de diligencia humana, de derechos humanos, todos los trabajadores, formando políticas de responsabilidad social con nuestro personal, con la comunidad, y también pues, ya es algo que viene de manera global solicitado por nuestros clientes, ¿no? Entonces, es parte ya de las tendencias a nivel nacional en México, poder darle la posición y el respeto a todo el personal que trabaja. Pero la organización y la comunidad es lo que te puedo compartir. Gracias, Uriel. Buenísimo. Sí, efectivamente, algo que ocurre bastante cuando una empresa avanza en materia de derechos humanos y empieza a desarrollar su propia política, se da cuenta que usualmente no son tantos temas tan nuevos, no son temas que sean ajenos necesariamente, porque eso ocurre naturalmente cada uno de los estados, cada uno de los países donde está la empresa, donde son varios países también, tienen sus propias leyes. Esas leyes muchas veces obedecen esta mirada internacional, estos compromisos que ya tiene el país, y por lo tanto el marco de acción ya es conocido y probablemente la empresa ya tiene otras políticas asociadas. Entonces, a veces es hacer una política de derechos humanos, muchas veces es ordenar la casa respecto a una mirada general sobre un tópico, pero que muchas veces ya existe muchísimo que se ha trabajado. Entonces, ocurre lo mismo con sostenibilidad en general. Cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, las empresas muchas veces ya tenían marcos de avanzar en temáticas ambientales porque la ley lo exige. Entonces, nos da una orientación. Eso no quiere decir que no sea necesario hacerlo. Lo que nos permite establecer una política nueva es que nos da una mirada que agrupa el tema y no lo estamos viendo como aspectos separados, sin una integración, sin responsabilidades. Por lo tanto, eso es uno de los beneficios de avanzar en esa temática. Perfecto. Bueno, y antes de cerrar, damos ahí la última instancia para quien quiera comentar algo, agradecer, felicitar al equipo, no sé, alguna duda, alguna interrogante. El micrófono está extendido hacia ustedes. Y bueno, comentarles de que obviamente en el caso de que necesiten agendar una sesión más personalizada, vamos a estar escribiéndoles y contactándolos para ver la posibilidad de poder seguir avanzando en estas temáticas, no solo en las que revisamos hoy día, sino que poder abordar el triple impacto ESG en distintos escenarios, tanto Chile, México y distintos escenarios de la región. Y Beth, también te vamos a estar contactando, ningún problema. De hecho, la idea de esta instancia es poder abrir estos espacios, así que feliz de poder contactarte. Y por último, lo prometido es deuda. Ahí les pido que puedan activar los que puedan sus cámaras para una última foto, para que podamos tener registro de esta sesión, de esta instancia que ha sido tan buena y tan provechosa. Así que ahí les doy un par de segunditos para que puedan encender sus cámaras y a la cuenta de 3, 2, 1, tenemos ya la foto para poder divulgarla y también agradecerle su participación. Así que eso, muy buen día, muy buena tarde para quienes estén en México, en Chile, en distintas partes de la región. Agradecerles nuevamente su participación. Vamos a estar contactándolos y nos estamos viendo en otra instancia. Gracias, equipo. Gracias a todos por participar. Que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias a todos. Chao, chao, muchas gracias.